Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Feminismos en Plural. El día de hoy vamos a usar nuestras mejores y más sexys voces. ¿Por qué? Pues porque quisimos mejorar en esta temporada 4. Nos enfermamos de COVID, mejoramos nuestra voz a una voz más ronca, sexy y seductora para poder arrancar con toda esta cuarta temporada. ¿Qué hubo, Fer? Hola, mujeres sexys que nos escuchan en este hermoso programa. Sí, en efecto, las dos salimos con premio, cada quien en su casa, cada quien con su familia, pero vaya que es difícil esta enfermedad y por eso decidimos postergar el inicio de esta nuestra cuarta temporada. Y también estamos en la lógica de que este espacio nace de la amistad. Y como amigas que somos, es bueno y muy importante escuchar a nuestras cuerpas, escuchar quiénes somos y lo que nos están haciendo redimensionar esta enfermedad que ya padecimos y que afortunadamente, gracias a la vacunación, gracias a los cuidados en casa, gracias al medicamento, logramos mejorar. Para todas las que estuvieron enfermitas o tuvieron pacientitos en casa y que afortunadamente han podido estabilizar sus vidas después de esta enfermedad, pues bienvenidas todas, todos y todes, porque este espacio es justo para hablar de lo que nos afecta como mujeres, como niñas, y que es la realidad. Parte de nuestra realidad es el COVID. Es un tema que es muy complicado porque pareciera que desde el 2020 no hemos podido salir de esta realidad y cuando más nos asomamos a encontrar una salida, a encontrar, bueno, esto ya se acabó, esto ya regresamos a una normalidad, pues bueno, vienen recordatorios nada sutiles que nos vienen a decir, hey, seguimos en pandemia y lo que esto implica. Y bueno, pues hay dimensiones, yo creo que esta pandemia nos ha pegado en muchos sentidos. Y ya no podíamos seguir ignorando el elefante en la habitación, o mejor dicho, el elefante en el mundo. Y en ese sentido, en ese problemita que nosotras ya enfrentamos, pues bueno, venimos a hablar de este tema, que tiene dimensiones, que es la salud mental, la emocional, la económica, la política, y etc. Primer punto de lucha, o el primer punto de contacto que tenemos somos nosotras al final de cuentas, ¿no? Nuestros demonios, nuestras cabezas, nuestros pensamientos, nuestras soledades y compañías. Y yo creo que el COVID justamente pega en ese punto. ¿Cómo estamos anímicamente en el momento que nos enfrentamos a la enfermedad? ¿Cómo estamos emocionalmente? ¿Cómo estamos socialmente con nuestras relaciones cuando viene este problema internacional que nos pega y nos da y nos vuelve a reencontrar con quién eran nuestros amigos en realidad, quién eran nuestras amigas, quién eran en realidad conocidos, quién en realidad conforma las familias, cómo son las relaciones dentro de la casa, qué tanto te llevas con tus propios demonios internos para tolerarte horas y horas en encierro y soledad, y muchas veces el silencio o el ruido que llega de repente de afuera. Digo, yo recuerdo en estos primeros meses de la pandemia cómo pasaban las patrullas y por las sirenas de la alerta sísmica, no salga de su casa, no salga de su casa. Y luego el ruido de ambulancias. Yo creo que no existe persona que haya salido de esta pandemia sin un costo y un costo alto. Antes era sociable, ahora me quedo en mi casa, ahora ya no aguanto estar en mi casa, estoy desesperada por salir, me da miedo, no me da miedo. O el montón de rituales a los que nos hemos enfrentado, no sé, Fer, o sea, desinfectas los huevos uno por uno, te limpias los zapatos con cloro, no sé. Yo no llego a tanto, pero el simple hecho, como bien dices, ¿no? Del miedo, de la agorafobia, de estar en espacios con mucha gente, estar fuera de un espacio que tú conoces, que es tu casa, y también el hecho de ya no poder estar en contacto con algunas personas.
Afortunadamente yo me contagié y cuando me contagié en familia. Entonces eso me permitió tener por lo menos otras personas con las cuales hablar, con las cuales aprender a estar otra vez, ¿no? Convivencia. Insisto, parecería una convivencia forzada, pero quizás era una convivencia, en mi caso particular, necesaria para mejorar las relaciones con mi familia. Entiendo que hay todo tipo, ¿no? De situaciones, cada realidad de cada mujer es completamente diferente. Antes de iniciar este programa leíamos, ¿no? Sobre cómo han aumentado las violencias al interior de las familias, los abusos, cuántos embarazos no deseados están dándose entre niñas abusadas, justo porque no hay a quien recurrir, no había una escuela a la cual decir, oye, esto está pasando, o otros familiares o refugios. Cada persona, cada mujer está viviendo esta situación de una forma distinta. También creo que algo que nos ha, al menos en lo personal, me ha ayudado mucho esta nueva normalidad es entender el valor de los cuidados. Si bien siempre se piensa que el trabajo remunerado es el que nos da el sustento, ¿no? Del día a día y demás, de fondo lo que tenemos que pensar también es ese valor de las personas que cuidan, cómo cuidan, a quienes cuidan y cómo se descuidan también a sí mismas por estar en función de otras personas. Los sistemas de salud están colapsados, al menos acá en América Latina, y digo colapsados porque, perdón, si tienes que esperar en una fila para obtener tu incapacidad laboral como mujer remunerada, bueno, como trabajadora remunerada, la verdad es que no tiene ningún sentido irte a parar a una fila por tanto tiempo. O si cuando llegas a la farmacia de la seguridad social no encuentran el medicamento, porque ya no lo hay, porque no lo compraron, porque hubo recortes presupuestales a nivel federal, pues obviamente eso merma tu salud. Y por más que quieras salir adelante, pues empiezas a recurrir a otros saberes y a otras formas de entender la salud. La salud mental es algo que nos atraviesa a todos. Pensamos siempre dejarla como muy de lado porque no es tan visible, no es, ay, me fracturé el brazo y entonces me tengo que ir a enyesar. No, la salud mental es algo necesario que tenemos que tener muy en claro y muy presente siempre en nuestras vidas. Y somos las mujeres las que en mayor medida hemos padecido trastornos mentales después de padecer COVID o por el confinamiento. La depresión, el abuso de sustancias psicotrópicas, de alcohol, la obesidad, la desnutrición, porque pues muchas mujeres también empezaban a padecer problemas de carácter económico, ¿no? Perdieron sus trabajos o simplemente empresas quebraron y entonces pues ya no hubo cupo para ellas. Empezaron a decir, bueno, ¿qué puedo hacer para intentar luchar contra esta precariedad que me está atravesando la vida, está atravesando la vida de mi familia y la vida de muchas personas a las que quiero? Eso, pensar esta era desde una perspectiva humana, feminista, solidaria, creo que a algunas personas nos ha llevado a eso, a entender que no estamos solas, que no somos islas, y aún si tuvimos que padecer la enfermedad en soledad, un mensaje, un texto, un meme, algo nos hizo sentir acompañadas, muy diferente a otras pandemias del pasado donde moría solo, lo cual es súper triste, ¿no? Aquí, ¿cuántas historias no hemos escuchado de la enfermera, de la médica, de, de las personas del sector salud que estuvieron ahí, haciendo más humano el transitar de la vida a la muerte? Gracias a la tecnología, gracias a esa apertura que tuvieron de decir, pues ponte en contacto con tu familia, despídete, bien morir es parte de eso, entender el bien morir es parte de eso. Y pues también, ¿no? Todos los cuidados paliativos y la tanatología que atravesó la forma de entender esta nueva realidad. Entonces, este es un tema muy personal, es un tema que nos atravesó de muchas maneras. A quienes hemos perdido familiares, mujeres y hombres por igual, y personas no binarias, obviamente, nos hace entender que la vida es algo mucho más sensible, mucho más humano de lo que a veces los números y las cifras y los datos nos dejan ver. Acá en México, porque estamos convencidas de que hay muchas que nos escuchan en otros países, día con día nos venían
contando cuántos muertos, cuántos contagiados, y lo sacaban en televisión nacional. Pero ¿qué hay detrás de esas estadísticas? ¿Qué nos dicen esas estadísticas? ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuántas familias que no van a recuperar a papá, mamá, a hijos, abuelitos, tíos? Es algo muy triste, sí, pero también algo que nos obliga a ser resilientes, que nos obliga a trabajar más en nosotras mismas y a observar aquello que hemos dejado de lado. Nuestra salud mental, nuestra salud física es tan importante, si no es que lo más importante para poder avanzar en otras causas. Efectivamente, es que me quedé pensando en algo que decías. ¿Qué pasa con esas estadísticas? Porque, digo, más allá de la muerte hay un costo bien fuerte que creo que las políticas públicas en general en el mundo están ignorando. Es el tema de la salud mental, o sea, ¿cuánta agorafobia tenemos ahora? ¿Cuánto miedo a abrazar a alguien? Esas cosas se perdieron. Ir a salir a tomar una cerveza, a platicar con amigas en un café. A veces se pierde, a veces se va, a veces se llena de miedo y esos espacios que antes eran seguros, que eran para relajar, para curarse del estrés de la semana, se fueron. Y yo sé que van a decir, bueno, pero ya están abiertos los bares. Sí. Y habrá muchas personas que los están usando. Quiero que piensen en los que no. En esas personas que pues no están acudiendo a los bares, no están acudiendo a los cafés, no están acudiendo a los restaurantes por miedo. Y los que a pesar del miedo van, ¿qué está pasando con esos espacios que antes eran liberadores, que ahora se convierten pues no sé, en orígenes de ansiedades? Si en la pandemia, si nada más con los medicamentos bien sencillitos, y con conseguir oxímetros, conseguir en su momento cubrebocas y gel antibacterial, oxígeno, el pleito por el oxígeno, pues bueno, la salud mental ni siquiera aparece. Y yo creo que es un problemón que, híjole, no vamos a salir tan fácil. O sea, es un problema. Pero bueno, ¿qué está pasando con estas políticas públicas? Desde el lado de salud mental sí estoy preocupada. Y si me voy del otro lado, quizá un poco más al feminismo tradicional, a pensar en todos estos elementos de cómo voy a cuidar a las niñas, a los niños, cómo voy a sacar un poco este problema de la doble jornada laboral que me están imponiendo, cómo recuperar los espacios que tanto trabajo costaron obtener, cómo revalorar el punto del trabajo de cuidados que se ha dado durante esta pandemia, cómo las cuerpas de las mujeres han sido este punto de, pues sí, ¿no? De amortiguar la crisis económica, ¿no? Como tantas cosas. Y vemos a la política pública en general en el mundo, ¿eh? O sea, digo, en México sí es un desastre, pero digo, en general en el mundo tampoco lo estamos viendo. Cómo son completa y totalmente, pues, olvidados estas cosas, ¿no? O sea, no vemos una política pública que realmente venga a responder. De verdad. O sea, el tema de las mujeres y el COVID sí está con unas complejidades que nos retrocedieron muchos años en la lucha feminista. Completamente de acuerdo. La parte de las políticas públicas nos ayuda a entender que hay programas, planes y proyectos específicos para mujeres específicas. ¿Qué está pasando con las mujeres en situación de calle? Sus necesidades, sus demandas son muy concretas. Las mujeres migrantes, acá en México hubo una política bastante agresiva de confinamiento forzoso de muchas mujeres que llegan a México en su trayecto hacia Estados Unidos, y los centros, ¿no? Se quedaron obviamente cortos ante la demanda, ¿no? La pérdida en la calidad de vida y las condiciones de las mujeres con discapacidad. ¿Cuántas mujeres dejaron de salir a la calle porque ya no había quien las ayudara a salir a la calle, ¿no? A trabajar, a divertirse, al ocio, a respirar, a convivir, a ser felices, ¿no?
Las mujeres en situación carcelaria, obviamente también poco se ha estudiado al respecto, pero si alguna de ustedes conoce algún documento, las invitamos a compartirlo en nuestras redes sociales. Mujeres en situación carcelaria, privadas de la libertad, tuvieron sus padecimientos concretos, acrecentados, ¿no? Mujeres trabajadoras sexuales. Yo vivo cerca de Calzada de Tlalpan, era impresionante ver mujeres paradas, ¿no? Esperando a que pasaran sus clientes y cómo simplemente hubo una distorsión en cuanto a la demanda de ese tipo de, me gustaría decir servicios, ¿no? Ya hablaremos en su momento sobre el trabajo sexual, si es que es considerado trabajo o es considerado otra cosa. Mujeres con VIH, mujeres con enfermedades como diabetes, mujeres con problemas de hipertensión, todas estas adultas mayores y no tan adultas mayores, porque pues en México tenemos altos problemas de obesidad y empezamos muy jóvenes con este tipo de enfermedades. Las mujeres rurales, en específico las mujeres jornaleras, las indígenas, las afromexicanas, ya habíamos hablado de ellas, pero las trabajadoras de la salud. Tengo una amiga que le tocó jornadas larguísimas, súper extenuantes, de tener que estar atendiendo a chiquitos población infantil con padecimiento de COVID y sus secuelas, obviamente, y era agotador para ellas, ¿no? La gran mayoría de las mujeres trabajadoras tienen que ver con el sector social, con el sector de turismo y con servicios de médicos. La enfermera, la médica que está ahí, tuvo jornadas extenuantes, igual que las trabajadoras del hogar, que a final de cuentas somos todas, ¿no? Todas trabajamos en nuestras casas. A mí algo que también me generó muchos problemas de pensar, porque, bueno, tengo cercanía con el sector educativo, es ver la cantidad de deserción escolar, la cantidad de niñas que no van a terminar sus estudios, porque programas como Aprende en Casa o La Escuela es Nuestra en México está quedándose corta ante las necesidades de las niñas, porque muchas de ellas están siendo violadas por sus propios familiares y van a tener que dejar la escuela porque ya salieron embarazadas, ¿no? La cantidad de abusos que están padeciendo las niñas, y digo niñas de 0 a 17 años, legalmente la mayoría de edad empieza a los 18. Entonces, todos estos datos nos hace pensar, todas estas variantes nos hace pensar que si bien teníamos un problema muy fuerte de atención a demandas concretas y necesidades inmediatas, intereses estratégicos de las mujeres en México y en el mundo, hemos perdido mucho de lo que ya avanzamos en las últimas 2 décadas. Perdido, esa es la palabra, lo hemos perdido. Y depende de nosotras, que si bien nos gusta salir a marchar y exigir y demás, construir un mundo diferente. Las instituciones tienen un límite presupuestal. Las instituciones tienen un límite sexenal o político o de gestión. Tienen intereses concretos y aparecen y desaparecen programas muy concretos. Y funcionarios y funcionarias públicas que se dedican a esta situación de atención a las demandas de las mujeres van y vienen, particularmente en gobiernos tan populistas como estos, que no entienden la importancia de entender la diversidad de la población y sus necesidades. ¿Qué podemos hacer nosotras? Veamos al mundo, por ejemplo. ¿Cómo están a nivel mundial estas cifras? ¿Cómo están a nivel mundial? Porque obviamente no estamos padeciendo lo mismo las mujeres mexicanas, que para bien o para mal, la mayoría ya tenemos, al menos las mayores de 18, tres dosis de vacunas. ¿Qué está pasando en África, por ejemplo? ¿Cómo están o no llegando las vacunas hasta allá? ¿Cómo están los protocolos sanitarios en Europa o en Canadá? ¿Qué tan duros son estas políticas para revertir la crisis, que no es una crisis económica, es una crisis humanitaria, es una crisis social, es una crisis multisistémica? Híjole, es que se queda complicado, ¿no? Todo análisis que hagamos aquí del COVID, y yo creo que va a dar para generaciones hablar de lo que ha pasado en estos años, y van a salir tesis, investigaciones, libros, porque creo que no podemos terminar de entender lo que está pasando y cómo ha mermado el tema, por ejemplo, de las relaciones internacionales. Hay un tema ahí que, fíjate, a mí estuve pensando en eso porque a mí me llamaba la atención este tema.
Una de las formas en que muchas personas salen o buscan refugio, por ejemplo, es irse del país, ¿no? O sea, irse de un país a otro. En estos meses, en estos años, países como Ghana volvieron ilegal la homosexualidad. Pensemos en eso. Lugares, híjole, como Qatar, que también se vio este problema hace no mucho, donde una mujer mexicana fue agredida por supuesta infidelidad. Cuando nosotros vemos como algo tan complejo como estas situaciones se dan al margen del cierre de embajadas, de problemas, por ejemplo, imaginen una persona homosexual en Ghana que dice, bueno, la única forma de salir es irme a estudiar a Canadá, irme a trabajar a donde sea. ¿A qué la forzas? ¿A irse de manera indocumentada? ¿O a quedarse atrapada en un país en el cual su vida ahora corre peligro? ¿Qué pasa con estas embajadas que cierran sus puertas so pena de COVID porque tenemos que encerrarnos? ¿En qué punto dejas la vulnerabilidad de las mujeres que viven y habitan en el extranjero? Ahora, eso digamos que en la parte como entre comillas privilegiada, que pueden tener acceso a cierto apoyo consular, cierta posibilidad de buscar una visa, a cierto dinero para salir, que tienen pasaporte, claro. Pero vean el caso de Estados Unidos, o sea, todas las mujeres que no tenían los papeles, no estaban documentadas. Y además de un sistema de salud terriblemente agresivo contra las personas, en el sentido de carísimo, ¿en qué punto dejaron eso? ¿En qué punto dejaron a las mujeres migrantes? Todavía más encerradas, todavía más vulnerables, con todavía más problemas, por ejemplo, de ir a levantar denuncias a una policía que aparte de todo, mostró su cara más agresiva durante la pandemia. También nos movemos, no sé, a otros países como Australia, que dejó completa y totalmente encerrada a su población dentro de sus fronteras. ¿Qué pasa con aquellas, por ejemplo, personas inmigrantes que no tenían a familias ahí, que se quedaron encerradas en la soledad? ¿Qué pasa, por ejemplo, en otras latitudes, como en Europa, donde de la noche a la mañana, pues bueno, se les vinieron el Brexit, se les vino una serie de complicaciones económicas, donde las ciudades antes prósperas de repente ahorita se vaciaron? Vean Londres, vean París, ya no tienen población. ¿Y qué va a pasar entonces ahí? O sea, también es impresionante estos cambios que se han dado, como por ejemplo las imágenes de Madrid, donde ya de plano los padres daban autoservicio para que pasaran los féretros y las mujeres están igual en uno de los problemas más grandes cuando vemos el número de violencias que se ha dado dentro de España. Es impresionante, impresionante lo que ha pasado en las relaciones internacionales también, ¿no? Cuando vemos también, por ejemplo, lo que hizo Donald Trump de acusar a la OMS de la culpa sobre la pandemia y decir, bueno, es que los muertos no son mi culpa, los muertos tienen que ver con cualquiera menos conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa también, por ejemplo, no sé, con países como Canadá, que ha dejado de lado a su población indígena todavía mucho más vulnerable a los estragos de la violencia sistémica y sobre todo violencia sistémica de género que las desaparece? ¿Qué pasa entonces? O sea, de verdad, si vemos, por ejemplo, también las imágenes de Quito son terroríficas, ¿no? Como los cuerpos quedaban en las calles porque ya los servicios estaban completa y totalmente colapsados. Y las mujeres también ahí, ¿no? Haciendo no solo de labores ahora sí de cuidados, sino también de manejo de cuerpos. O las imágenes de la India, cómo está destrozada las ciudades pues no sé, con estas fogatas para tratar de disponer de los restos. Y en todas estas, es que lo curioso es que a pesar de que son realidades supuestamente distintas, a pesar de que son realidades donde supuestamente
Una mujer en cada uno de estos lugares tiene unas intersecciones, por ejemplo, de acceso a recursos económicos completa y totalmente diferente. Vemos cómo pasa lo mismo, se encareció la vivienda en todos lados. Vemos cómo se les ha sumado las jornadas de trabajo dentro de sus hogares. Vemos cómo se les ha quitado los espacios de trabajo para dárselos a los hombres. Y no estoy hablando solo del sentido figurativo de, bueno, se les despidió para contratar mujeres, sino también del sentido físico. El cuarto, la oficina dentro de la casa es para el varón, la cocina, ahí donde están los niños, donde han cuidado a los niños, donde trabajan con las niñas y les enseñan la tarea y todo, eso es de la mujer. El silencio se volvió un privilegio que las mujeres poco a poco perdieron. Y eso es lo curioso, que si nos paramos en Canadá, nos paramos en Estados Unidos, nos paramos en Perú, nos paramos donde tú quieras, en Europa, en África, en Asia, esa realidad se mantiene. Y te das cuenta no solo de la vulnerabilidad que las mujeres padecemos, ¿no? Sino cómo todas estamos conectadas a pesar de no hablar la misma lengua, no estar en el mismo continente, no sé, no profesar la misma fe. Complejísimo. Me gustó lo que dijiste, todas estamos conectadas. Parece un poco, bueno, es que sí, hay que decirlo, es un tema triste, pero también un tema que nos hace reflexionar sobre cómo esta conexión con otras mujeres, con otras realidades, nos obliga a seguir luchando por causas específicas, ¿no? Si tú no te quedaste sin chamba, si tú tienes tu chamba, ayuda a tu compa que está emprendiendo porque no le quedó de otra más que emprender. Quizás no es tu responsabilidad cuidar de otras mujeres, pero si está en tu posibilidad económica ayudar a reactivar la economía, microeconomía, me refiero a esa economía, ¿no? A la microeconomía de tu amiga, de tu conocida, de tu familiar, apoyar. Si tal vez tú no padeciste una enfermedad mental derivada del confinamiento, pero conoces que hay personas que sí la están padeciendo, habla con ella. Tal vez tú no eres psiquiatra, tal vez tú no eres psicóloga, pero eres su amiga y más que suficiente para empezar por ahí. Algo que me gustó, que porque también hay que hablar de cosas que a mí sí me gustaron durante la pandemia, fue esta posibilidad de utilizar el Internet a nuestro favor. Muchos casos de violencia de género al interior de las puertas del hogar se dieron a conocer y se pudieron identificar y se pudieron denunciar gracias a un video, gracias a un Zoom, gracias a tantas plataformas que hubieron de video y de audio, ¿no? Muchas de las activistas de a pie nos movimos, como lo hicimos en este programa, nos movimos a la parte virtual y continuamos con nuestro activismo desde esta oferta, ¿no? Digital. Muchos dirán, pues qué cómodo, ¿no? Me siento y grabo 2 horas. No, implica investigación, implica conocer, implica ampliar redes, implica perder el miedo a hablar en público y también implica entender que desde nuestro mayor o menor privilegio, que yo lo veo como un derecho, ¿no? La posibilidad de emitir nuestras opiniones en público, pudimos dar a conocer otros proyectos que se están dando en la realidad y conocer actoras que de manera muy concreta están luchando con causas y con mujeres específicas. En algo micro, en algo comunitario, quizás no van a tener el presupuesto de un país o de una gran multinacional, pero lo poquito que recauden sirve, lo poquito que interactúen entre estas organizaciones funciona. Eso, esa posibilidad de futuro, nunca hay que olvidarla, sobre todo en esta era post-COVID, en la que es tan necesario el apoyo comunitario, el apoyo familiar, el apoyo sororo. La economía va a tardar muchos años, al menos acá en México, en recuperarse. No sé, probablemente trasciende el sexenio esta crisis que estamos viviendo. Pero en lo que eso pasa, no podemos permitir que el sistema nos consuma como seres humanos. Para resistir necesitamos el apoyo de todas y dar el apoyo a todas, a la mayoría de mujeres que podamos. Insisto, mi realidad como mujer urbana y mujer universitaria jamás se va a comparar con el de las mujeres rurales. Ellas tienen otras causas. Pero si en mi haber
puedo apoyar su causa, adelante. Eso es al final el feminismo, al menos el que yo entiendo, ¿no? Quizás mi realidad aparentemente no se conecta con la compa de enfrente, pero créanme que este sistema y esta tragedia que nos está atravesando, que es una enfermedad global, una pandemia, nos está obligando a ver quiénes somos, cómo somos y qué necesitamos. Yo me quedaría con eso, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo podemos ayudar a otras mujeres? Todo lo que habíamos ganado y que se ha perdido en estos par de años que acaban de pasar. No sé a ti, Lili, ¿con qué te gustaría cerrar este episodio? Híjole, es que creo que nos hemos metido en un tema que toca muchas sensibilidades, porque hemos visto esta realidad desde muchas caras distintas, desde muchos espacios y físicos, económicos, políticos distintos. Pero creo que me quedo con eso, con una esperanza de un activismo que aparte se ve cada día más global, se ve cada día más interconectado, se ve mucho más apoyo fuera de las fronteras, y no lo digo como en un sentido meramente vano, ¿no? O sea, las presiones que hacemos a veces desde el extranjero a los gobiernos que están oprimiendo a las mujeres, a veces ayuda y ayuda mucho. La presión internacional es importante. Y aparte, el entendernos como una comunidad internacional y que una hermana en Argentina, en Chile, en Brasil, necesita mi apoyo, mi respeto y con quien puedo compartir, creo que es algo que deja el COVID de manera muy, muy clara. Es un tema complejo. Y ni modo. Creo que por eso le habíamos, creo que dejado un poquito de, pues no de lado, pero no le habíamos querido entrar tan de fondo por todas las complejidades que llevan de análisis y sobre todo emocionales, que no es un tema sencillo, que todavía lo estamos viviendo, que todavía estamos enfrente de estas situaciones. Y bueno, ni modo, así nos tocó empezar la 4ª temporada porque queríamos empezar con algo nuestro, personal, honesto. Que siempre queremos hacer eso, pero creo que hay días que nos vamos mucho más a lo técnico y el día de hoy decidimos eso, ser nosotras, empezar con eso, platicar de nuestra voz, de nuestro conocimiento, desde nuestros pequeños y enormes corazones. Es un honor regresar aquí a este podcast y bienvenidas a la 4ª temporada. Un gusto como siempre, mi nombre es Fernanda. Yo soy Liliana. Y esto es Feminismos en Plural. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.